Cuando Hitler se convirtió en dictador de Alemania, aplicó lo que había escrito en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Una raza más fuerte dirigirá a las razas débiles, para que el impulso vital aplaste a los débiles y deje espacio a los fuertes. ¿Cómo consiguió Hitler hacerse con el poder y convertirse en el líder supremo, el Führer? Apocalipsis, la ascensión de Hitler. El Führer. Nuremberg, 1929. El Congreso del Partido Nazi fue el verdadero comienzo de lo que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht llamaría la irresistible ascensión de Adolf Hitler. La devastadora y nueva crisis económica originada en Estados Unidos había causado estragos en todo el mundo, especialmente en Alemania. Una tras otra, las fábricas cerraron sus puertas y el número de parados alcanzó la sorprendente cifra de 6 millones. Desesperados, muchos alemanes recurrieron a los nazis o a los comunistas, que también tenían sus fuerzas paramilitares y vestían uniforme. Los comunistas y los nazis chocarían violentamente en todas las elecciones que siguieron. Hitler provocó desórdenes, mientras que al mismo tiempo afirmaba ser el único hombre capaz de detenerlos. Esta táctica de chantaje resultó ser eficaz. Hitler captó para su causa a los propietarios de pequeñas empresas y a propietarios de viviendas, y denunció la amenaza de la peste roja, los marxistas igualitarios. El resultado fue asombroso. Hitler se convirtió en el líder del segundo partido político del país, después de los socialdemócratas. Sin embargo, las clases altas, que despreciaban a Hitler, no estaban excesivamente preocupados. Stefan Zweig escribió: para ellos el poder siempre ha estado en los varones, los príncipes y en aquellos que tienen una educación universitaria. Nada ciega tanto a los intelectuales alemanes como el orgullo de su cultura. Y mientras continuaba la ascensión de Hitler, en solo un año llegó a dominar la extrema derecha de Alemania. Las asociaciones de veteranos, como los Cascos de Acero, con 500.000 de miembros, tendría que obedecer sus órdenes. A pesar de su postura dominante, Hitler acababa de provocar un escándalo que podría haber acabado con él. Circulaban por la prensa rumores de un drama personal. Se había enamorado apasionadamente de su sobrina, Geli Robal, de 23 años. La amaba de forma irracional y posesiva. La joven se suicidó. Vivía con él en su apartamento de Múnich. Confió a una amiga: mi tío es un monstruo. Nadie puede imaginar las cosas que me exige. Quería abandonarle, pero ahora estaba muerta. Se lanzó una campaña de prensa contra él, acusándolo de perversión sexual e incluso de haber asesinado a Geli. Muy deprimido, Hitler amenazaba también con suicidarse. La gente que le rodeaba, preocupada, decidió actuar. Su fotógrafo, Heinrich Hoffmann, le presentó a una de sus secretarias. Se parecía a Geli. Se llamaba
Eva Braun. Era una mujer de mundo. Encajaba a la perfección. Estaba fascinada por la popularidad del líder del partido nazi. Hitler la convirtió en su nueva amante en la sombra. Se declaraba soltero y casado con Alemania para ganarse la simpatía de las votantes. A su lado, Hitler recuperó su combatividad como animal político en un momento en que se acercaba el fin del mandato del presidente de Alemania, Hindenburg. Hitler era uno de los candidatos a sucederle en 1932. Casi 10 años después de su intento de golpe y encarcelamiento, Hitler estaba a punto de convertirse en el siguiente presidente de Alemania. Los alemanes fueron sometidos a una intensa campaña de carteles. El jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, diseñó una ultramoderna campaña electoral utilizando aviones, una primicia en Europa. Le proporcionó el mayor avión comercial de la época el director de las aerolíneas Lufthansa, que no perdió la oportunidad de hacer publicidad gratuita. Hitler, llevando un casco de cuero, inició una gira por un centenar de ciudades alemanas, donde podía calibrar su popularidad. Su piloto, Hans Bauer, recordaba: volamos con todo tipo de clima, incluso con tormentas. Cancelar un viaje estaba fuera de toda consideración. La gente acabó por perder el miedo a volar. La conclusión de Hans Bauer fue: Hitler contribuyó a la expansión del tráfico aéreo. Goebbels inventó el lema «El Führer sobre Alemania». Forjó el mito de Hitler como salvador supremo durante esas elecciones aéreas, cuidadosamente filmadas y proyectadas luego por todo el país. Pero Goebbels aún no podía relajarse. La campaña era muy costosa y los varones industriales desconfiaban de los métodos violentos de Hitler. Los nazis tuvieron que cobrar el equivalente a €1 a todos los que acudían a escuchar a Hitler. Eso no les desanimó, sino todo lo contrario. Un testigo, von Spauen, describió su reacción. De pronto sentí la mirada de Hitler en mí, y eso me afectó para el resto de mi vida. Una semana antes de las elecciones presidenciales, Hitler reunió a 100.000 berlineses hartos de los partidos tradicionales, que parecían incapaces de hacer frente a la crisis. Jutta Rüdiger, de 21 años, estaba entre la multitud. No puedo explicar el estado en que nos sumió el desempleo. Realmente pensábamos que solo Hitler podía sacarnos de la miseria. Nadie habla de las decenas de miles de personas que se asfixian cada año por la desesperación. Con su discurso pseudosocialista, Hitler se convirtió en un importante candidato a la presidencia. La prensa pasó un día junto a él. La derecha consideraba a Hitler como el prototipo del aventurero político. Los insultos de la izquierda eran más personales. Decían que Hitler era homosexual, un embustero medio loco, un charlatán, un falso tipo duro con una falsa piel de rinoceronte. El presidente saliente, el mariscal Hindenburg, a pesar de ser un monárquico reaccionario, era apoyado por la izquierda. Esta paradoja reflejaba el creciente peligro del ascenso de Hitler, como recalcó su adversario más decidido, el líder de los socialdemócratas, Otto Wels. No debemos perder más tiempo. Debemos tener una sola idea, un solo objetivo: derrotar al fascismo hasta que haya sido borrado por completo. Luchad por la República, por la libertad y por los trabajadores. 10 de abril de 1932. Se anunció el veredicto.
Hitler no sería presidente. 13 millones de alemanes habían votado por él, un tercio del electorado. Era mucho, pero no suficiente. Hindenburg, reelegido gracias a los socialdemócratas, quería librarse de su dependencia de ellos. Y Hitler, continuando con su irresistible ascenso, empezó a hacer campaña nuevamente. Como daba 5 discursos al día, su entorno se estaba recuperando. Uno de sus íntimos contaba: teníamos los mismos segundos que tiene un boxeador para reponerse entre asaltos. Pero Hitler se nutría de las multitudes. Se dejaba llevar por su propia virulencia. Nuestros oponentes piensan que somos, y yo en particular, personas intolerantes e insoportables. Nos critican por negarnos a cooperar con los otros partidos. Pues bien, esa gente tiene razón, somos intolerantes. Mi objetivo es suprimir todos los partidos. Para Hitler, el primer partido a eliminar de la campaña electoral de 1932 era el Partido Comunista. Se encomendó esa tarea a las tropas de asalto. Por entonces eran 400.000. Se autofinanciaban y se pagaban los uniformes y el equipo. Uno de ellos, Wolf Teubert, trabajaba en una tienda de manjares de Hamburgo. Estaba dispuesto a incorporarse a su unidad motorizada en cuanto lo llamaban. Decía: yo solo tenía un pensamiento, dar mi vida por Alemania. La humillación del Tratado de Versalles me convirtió en un apasionado defensor de Hitler. Había compañerismo, solidaridad y orgullo por nuestro uniforme. Nosotros, que nos sentíamos avergonzados de no haber luchado en la Gran Guerra por ser demasiado jóvenes, aprendimos de la experiencia de nuestros mayores. Julio de 1932, el verano sangriento de la campaña electoral. Las tropas de asalto SA, con la complicidad de la policía, provocaron batallas callejeras con los comunistas. Entre los comunistas hubo un centenar de muertos y gran cantidad de heridos. Muchos alemanes, agotados por el desorden y la impotencia del gobierno, aprobaban los violentos actos de los nazis. El resultado fue que 230 nazis fueron elegidos para el Parlamento. Hitler estaba ya a la cabeza del partido político más poderoso del país. El poder estaba a su alcance por primera vez. Pero la euforia dio inmediatamente paso a la decepción. El presidente Hindenburg se negó a nombrarle canciller, jefe del gobierno. Hindenburg le dijo a Hitler: ante Dios, mi conciencia y la patria, no puedo entregar el poder a un partido tan intolerante como el suyo. Sin embargo, Hindenburg le ofreció un puesto en el gobierno. Pero Hitler no se consideraba un político común que deseara una posición ministerial. Él quería todo el poder para establecer un estado totalitario. En pocas semanas, Goebbels, el jefe del vasto grupo parlamentario nazi, logró paralizar el procedimiento democrático. No habría mayoría. Goebbels anunció entonces: es hora de disolver esta asamblea que ya no refleja la voluntad del pueblo. Habría que convocar unas nuevas elecciones, las terceras en un año. Tendrían lugar en noviembre. Hitler lo vio como otra oportunidad para obtener votos. Tuve la energía y la tenacidad para convencer al millar de seguidores del principio en 14 millones de votantes. Y conseguiré que lleguen a 20 y luego a 30 millones.
Los resultados de las elecciones fueron una amarga decepción para Hitler. Rodeado de su guardia personal, las SS, meditaba sobre su fracaso. Había perdido 2 millones de electores. Goebbels dijo: hemos sufrido un revés. Hitler se negó a entrar en el gobierno y los votantes no han entendido por qué. Con amargura, Goebbels leyó los informes de la prensa extranjera. El London Daily Herald escribió: el hitlerismo está muerto como fuerza política. El diario francés Le Populaire, editado por el eminente socialista Léon Blum, publicó en su titular un artículo: El fin de Hitler. Pero no lo era. 3 meses más tarde, Hindenburg, ante la imposibilidad de tener la mayoría, nombró finalmente a Hitler canciller de Alemania. Sebastian Haffner, que estudiaba en Berlín, escribió: acabo de oír la noticia. Estoy paralizado por el terror. Por un instante he olido físicamente la sangre y el barro. Veo algo peligroso, como la gran y sucia pata de un animal depredador afilando sus garras en mi rostro. Para lograr su fin, el lobo se disfrazó de cordero. Hitler tranquilizó a Hindenburg, pidiéndole solamente 2 carteras ministeriales para los nazis. El ministro del Interior sería un policía de Múnich llamado Wilhelm Frick. También tenía a Hermann Göring a su lado para controlar a la policía. 2 posiciones clave. Hitler avanzaba por medio de subterfugios. Su objetivo era demostrar que los cargos ministeriales más importantes habían sido para un conservador, Franz von Papen, ex canciller, y para el hombre fuerte de la extrema derecha, Alfred Jugenberg, ministro de Economía y Agricultura, un político agresivo, autoritario y de línea dura. Hitler llamó a su gobierno el Gabinete de Concentración Nacional, para que pareciera más una coalición nacionalista que un gobierno predominantemente nazi. Este órgano reaccionario creía que podía controlar a Hitler. Von Papen cometió un error que le costaría caro al decir a Jugenberg: Hitler es nuestro hombre. A lo que Jugenberg respondió: lo supervisaremos. Esa misma noche, el 30 de enero de 1933, en Berlín y en todas las otras grandes ciudades alemanas, Goebbels organizó un desfile de antorchas del grupo de veteranos del casco de acero, las SS, y de manera destacada iban las tropas de asalto SA. Goebbels declaró que en el desfile habían participado 1 millón de personas. Pero el agregado militar británico estimó que fueron menos de 15.000, que Goebbels les hizo dar vueltas durante horas. Pasaron bajo las ventanas del anciano presidente Hindenburg, que por entonces tenía 85 años, y creyéndose en el Verdún de 1916 dijo a su ayudante: nuestros hombres desfilan bien, han tomado muchos prisioneros. Hitler, en la Cancillería, recibía un fervoroso homenaje. Louise Solmitz, maestra de escuela de Berlín, dijo: era una borrachera sin vino. Y añadió: oí gente que gritaba: muerte a los judíos, los cuchillos derramarán sangre judía. Goebbels concluyó: es como un cuento de hadas. En el Palacio de los Deportes de Berlín, Hitler pronunció su primer discurso como canciller. ¿Cuál era el plan de Hitler? El poder absoluto, pero por etapas. Todavía quedaban 200 comunistas y socialdemócratas en el Reichstag. Por lo tanto, el primer movimiento de Hitler fue disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Su discurso, transmitido por radio, fue un llamamiento a todos los votantes, incluso a los de izquierdas. Estoy convencido de que está llegando el momento en que esos millones de personas que nos condenan se unirán a nuestras filas y nos aclamarán
por lo que hemos creado y conseguido con tanto esfuerzo. El nuevo Reich alemán, el Reich de la grandeza, del honor y la fuerza. Con este discurso relativamente conciliador, Hitler continuó avanzando llevando una máscara. Sin embargo, Goebbels quería aclarar las cosas volviendo a los fundamentos, el antisemitismo y la violencia de las bases votantes nazis. Si los periódicos judíos piensan que pueden intimidarnos con sus amenazas ocultas, será mejor que tengan cuidado. Nuestra paciencia tiene sus límites. Un día cerraremos sus sucias y embusteras bocas judías. Miembros del partido y de las SA, no se preocupen. El fin del terror rojo está más cerca de lo que piensan. Comunistas, vamos a daros la peor paliza que hayáis recibido jamás. Solo 2 semanas más tarde, en Berlín, el Gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, ardió durante la noche. No quedó nada de ese poderoso símbolo de la democracia alemana. La investigación llevada a cabo por la policía de Göring incriminó a un comunista holandés de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de una amplia carrera de atentados. Rápidamente se le declaró culpable y fue guillotinado. ¿Quién se beneficiaría de ese crimen? Los nazis. Hitler y Göring exageraron el fantasma de un complot rojo. Göring había arrestado a 4.000 comunistas, incluyendo a los líderes. Pero el Partido Comunista no estaba prohibido todavía. Hitler deseaba mantener la apariencia de legalidad en las elecciones legislativas, mediante las cuales esperaba consolidar su poder. Los alemanes, hartos de campañas electorales y de desórdenes, vieron una nueva acción de las tropas de asalto por todo el país, para proteger a la población de ataques comunistas, como dijeron los nazis. Las tropas de asalto ya armadas tenían la condición de agentes auxiliares de la policía. Por toda Alemania se aposentaron frente a las sedes de los partidos de izquierda y los sindicatos de trabajadores. Una vez más fomentarían la violencia, mientras Hitler seguía jugando con la baraja electoral para tranquilizar a un cada vez más agotado presidente Hindenburg. Göring, en su sillón de estilo gótico, con su daga en las manos, daba su versión manipulada de los resultados electorales. El 5 de marzo marca una gran victoria para un hombre y un movimiento. El ganador es Adolf Hitler. El movimiento es el nacionalsocialismo. Y ambos forman uno solo con el pueblo y el Reich alemán. En realidad, Hitler y su coalición apenas habían rozado la mayoría. Aún con toda su propaganda y la intimidación de las SA, Hitler no había impedido que los comunistas obtuviesen un 12% de los votos. Invalidó las elecciones de los parlamentarios comunistas, los detuvo y los envió al campo de concentración de Oranienburg, cerca de Berlín, y al de Dachau, cerca de Múnich, que los nazis acababan de construir.
Estos fueron los primeros campos que se abrieron en el año 1933. El número de presos políticos aumentó durante los primeros meses del régimen. El estudiante comunista Klaus Bastian recuerda: los guardias golpeaban a los prisioneros y nos empujaban hacia el agua helada. Siempre temíamos por nuestras vidas, día y noche. La versión de los nazis era que esos parlamentarios, altos funcionarios y dirigentes sindicales estaban siendo reeducados. La sombra funesta de la dictadura se extendía sobre Alemania. Como el Reichstag había ardido, Hitler había instalado el nuevo parlamento en el Real Teatro de la Ópera. Estaba rodeado por las SA y exigía poderes ilimitados. Los miembros comunistas se habían ido, la mayoría de ellos a los campos de concentración. Los 94 socialdemócratas que aún estaban presentes tuvieron el coraje de votar en contra de Hitler. Ellos también fueron arrestados y enviados a los campos o forzados a huir del país. 441 miembros, desde la extrema derecha al centro católico, oyeron hablar a Hitler, un discurso incoherente que pretendía reforzar las ilusiones del pueblo. Como siempre, prometió el paraíso, el fin del desempleo, ayuda a los campesinos, respeto por la ley y, sobre todo, paz. El conjunto de votos de su propio grupo le garantizó plenos poderes durante 4 años. El presidente Hindenburg ya no podía oponerse a las decisiones de la Cancillería. Con el sonido de los aplausos, la democracia en Alemania murió. El hecho de que Hitler, cuyo poder se basaba en el antisemitismo, liderara uno de los países más avanzados del mundo industrializado, se percibió como una amenaza. En todo el mundo había manifestaciones contra Hitler, como esta de Nueva York, que protestaba en contra de su barbarie, su oscurantismo y su antisemitismo. Todos pedían un boicot mundial para los productos alemanes. Para disuadirlos, Hitler ordenó un boicot de un día de duración para las tiendas propiedad de los judíos de Alemania, que se entendió como una advertencia. Los judíos de Alemania se horrorizaron al ver carteles de las SA que decían: ni un céntimo para el capitalismo judío, compren productos alemanes y los judíos son la causa de nuestra ruina. Fue el comienzo de la persecución. Edwin Landau, propietario de un gran almacén del este de Prusia, escribió antes de emigrar a Palestina con su familia: todo cambió por completo en el espacio de unas pocas horas. El país y el pueblo a quienes había querido y respetado hasta entonces se habían convertido de repente en mis enemigos. Yo ya no era alemán, o ya no tenía derecho a ser alemán. Me sentía avergonzado de haber pertenecido a esa nación. Me sentía avergonzado por haber depositado mi confianza en muchas personas que entonces se habían quitado las máscaras para revelarse como mis enemigos. El antisemitismo contaminó las universidades. El nazismo pervertía las mentes de la gente, poniéndola en contra de la cultura moderna, imponiendo unas ideologías intolerantes y sectarias que llevaría a los estudiantes a la quema de libros. El líder socialista francés Léon Blum escribió: lo que se necesita en Alemania es que los comunistas y los socialdemócratas luchen unidos. Pero los socialdemócratas no estaban dispuestos, y en cuanto a los comunistas, Moscú les había dado sus órdenes. No os aliéis con los socialdemócratas, a quienes describían como socialtraidores. Las órdenes suicidas de Stalin fueron un regalo para Hitler. Hitler suprimió los sindicatos.
Y también declaró ilegal al Partido Socialdemócrata. SA y SS, Heil. Ante nosotros tenemos una era magnífica. Alemania ha despertado por fin. Hemos conquistado el poder. Ahora debemos conquistar al pueblo alemán. El pueblo alemán, por su parte, podía irse de vacaciones. A partir de entonces, el partido nazi era el único partido legal. Sus consignas antisemitas no parecían entusiasmar a mucha gente. En gran medida eran indiferentes a la suerte de sus compatriotas judíos, que después de todo, solo eran unos 500.000, menos del 1% de la población. La mitad de los judíos alemanes lograron emigrar. Gerda Blackman recuerda: pudimos embarcar a condición de renunciar a todo lo que teníamos. Los judíos alemanes más pobres quedaron atrapados en Alemania. Fueron deportados a los guetos del este y luego exterminados en los campos. Los opositores al régimen huían si podían a cualquier lugar que fuera posible, especialmente a Francia, donde más tarde, ocupada por los alemanes durante la guerra, serían entregados a los nazis. Muchos de los que no pudieron salir a tiempo, o aquellos que optaron por quedarse y continuar luchando, serían capturados y martirizados en los campos de concentración. La mayoría de alemanes aceptaban el régimen totalitario. Algunos comenzaban el día izando la bandera de la esvástica, el emblema oficial de Alemania. Los otros, ahora que Hitler había amordazado a la prensa, solo leían periódicos nazis. Sus hijas también aprenderían el saludo obligatorio. Sus hijos entrarían en las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, donde perfeccionarían sus tendencias agresivas. En la escuela, los maestros enseñarían a los alumnos a manejar las armas. Los profesores tendrían que acatar las órdenes, porque los nazis daban ejemplos en clase de matemáticas tales como ¿cuánto cuesta un alumno? Una persona joven con discapacidad mental cuesta al Estado 1.800 marcos al año, un alumno promedio 320 marcos y un alumno brillante solo 125 marcos. Respuesta: la sociedad solo puede sobrevivir si sus ciudadanos son genéticamente sanos. Las hijas mayores se unirían a la BDM, la Bund Deutscher Mädel, la Liga de Jóvenes Alemanas. Entrenarían a las chicas para que fueran buenas esposas y tuvieran muchos pequeños soldados, que morirían en las últimas acciones de combate en Berlín. Sin embargo, los alemanes no eran conscientes de todo eso en el verano de 1933. Hitler no era aún el indiscutible líder supremo. Para lograrlo, debía continuar con su propaganda. Como en la película Victoria de Fe, que representaba el primer congreso desde la toma de poder del partido nazi, que ya era el único partido. Hitler era bien servido por el talento de la joven directora Leni Riefenstahl, que le llamó la atención por su energía y belleza.
Con inteligentes encuadres y técnicas de iluminación, glorificaba al nuevo dios de una nueva mística, una mística de la raza, del líder, del poder y sus apóstoles, como el más leal de los leales, Rudolf Hess, uno de los redactores de las leyes contra los judíos. Como Joseph Goebbels, que había convertido la propaganda en un importante ministerio. Como Hermann Göring, que resucitaría la aviación alemana. Y como Ernst Röhm, jefe de esas hordas de fanáticos, las tropas de asalto. Nada hacía sospechar que la película sería prohibida un año después, porque Röhm, a pesar de que había sido cómplice de Hitler desde el fracasado golpe de 1923, sería acusado de traición. Tal vez porque estaba demasiado cerca de Hitler, o porque las SA eran demasiado grandes y era una fuerza que rivalizaba con el ejército. Para obtener el apoyo del ejército, Hitler le encargó la eliminación de Röhm. Todo comenzó el verano siguiente, cuando Hitler viajó a Italia para reunirse con Mussolini en Venecia. Hitler quedó impresionado por su homólogo, su modelo a seguir. Buscaba la aprobación de Mussolini para su plan de anexionarse con Austria. Mussolini se la negó. No quería que los alemanes se acercaran a sus fronteras. No le gustó Hitler y dijo: «Me recuerda a un monje charlatán». Le llevó a recorrer Venecia deliberadamente, empezando por mostrarle su flota de acorazados, ya que Hitler no tenía fuerza naval. Hitler regresó a Berlín mortificado. Entendía que hasta que no reconstruyera las fuerzas armadas, no podría llevar a cabo sus planes. Hitler presenció las maniobras del Reichswehr, el ejército alemán, reducido por el Tratado de Versalles a 100.000 hombres, pocos en número pero muy bien entrenados. Hitler sabía que para hacer la guerra necesitaba generales, almirantes, oficiales competentes, estrategas y especialistas capacitados. Siempre había prometido que liberaría al ejército de la opresión del Tratado de Versalles y que restauraría sus tropas y su arsenal armamentístico. Pero los generales querían más, en particular deshacerse de Röhm y sus tropas de asalto, que estaban en condiciones de sustituir al ejército. Röhm también era duramente criticado por tener delirios de grandeza. Robaba protagonismo a Hitler. Los industriales estaban preocupados por su declaración. La revolución nacionalsocialista no ha terminado. Goebbels dijo: «Es un bolchevique disfrazado». Habían sido socios de delitos durante 15 años, pero la decisión de Hitler era firme: eliminar a Röhm, bajo el pretexto de que había planeado un golpe de Estado. Hitler eligió a sus verdugos: Himmler, jefe de las SS, Heydrich, jefe de la Gestapo, y Sepp Dietrich, ex carnicero que dirigía el cuerpo de guardaespaldas del Führer. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, un período al que Hitler llamó la Noche de los Cuchillos Largos, las SS asesinaron a Röhm, a otros posibles opositores y a testigos molestos del pasado de Hitler. Con la desaparición de Röhm, las tropas de asalto perdieron toda su influencia y se utilizaron exclusivamente para mantener el orden. El ejército estaba satisfecho y también los varones de la industria, y Sepp Dietrich fue promovido a general de las SS.
Cuando Leni Riefenstahl dirigió su siguiente película, El triunfo de la voluntad, en el Congreso del Partido Nazi de 1934, solo se veía en el negro uniforme de las SS desfilando detrás de Himmler. Hitler estaba solo en la cúspide de la pirámide. Un mes después de la noche de los cuchillos largos, el último presidente de la República, el mariscal Hindenburg, moría a los 87 años. La democracia estaba muerta y enterrada desde hacía mucho tiempo. El totalitarismo continuaba su implacable marcha. Hitler se convirtió en comandante de las Fuerzas Armadas. Su poder era absoluto. Todos los soldados debían hacer un juramento de lealtad. El Führer es nuestro líder y el líder del pueblo alemán es Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler volvió a asistir al Festival de Bayreuth para disfrutar de la música de Wagner, su compositor favorito. La nuera del compositor, Winifred Wagner, que le había apoyado en sus difíciles comienzos, le dio la bienvenida como señor de Alemania. Hitler miraba hacia atrás y veía lo lejos que había llegado. Había logrado el sueño de su juventud, encarnar a Rienzi, su héroe wagneriano favorito, que se sacrificaba por su amado pueblo. Hitler se apropiaría primero de los éxitos de la República Weimar, como las famosas autopistas, que se convertirían en muestra del régimen nazi. Luego, Hitler atacaría aprobando las leyes raciales de Nuremberg. Quemaría las sinagogas hasta los cimientos durante el pogromo de Kristallnacht, preludio de la solución final. Violaría el Tratado de Versalles, reocupando las zonas desmilitarizadas en 1919. La debilidad mostrada por la falta de reacción de Francia e Inglaterra llevarían a Mussolini a acercarse a Hitler, lo que permitiría a este la anexión de Austria, un paso en lo que él llamaba sumisión, la integración de todos los pueblos de habla alemana en una Alemania más grande. Intervendría en la sangrienta Guerra Civil Española, enviando sus bombarderos para aniquilar a la población de Guernica, asegurando la victoria de los fascistas de Franco sobre los republicanos españoles. Soñaba con un gran ejército, como Napoleón, que lo condujera a Moscú. Al mismo tiempo, proclamaba su deseo de paz. Queremos ser un único Reich unificado. Y para ello debéis preparaos. Queremos que el pueblo sea obediente y ustedes mismos deben lograr ese objetivo. Queremos que la gente sea pacífica y también valiente. Pero aún siendo valiente, debe ser pacífica. Cuando Alemania estuvo dispuesta, Hitler, obstinado y feroz, la arrastró, junto con el resto del mundo, a una larga noche, poblada por los fantasmas de más de 50 millones de muertos.